Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Hoy nos acompaña el profesor Richard Sakwa, de la Universidad de Kent, para hablar sobre la rusofobia y sobre un artículo que ha escrito recientemente sobre este tema. Muchas gracias por volver al programa. Un placer. Fue en 1836, eso fue hace casi 200 años. Richard Cobden, ¿perdón? 1936, perdón. Déjame corregirme. En 1836. Sí, hace casi 200 años, sí. No 100, 200 años. Richard Cobden fue entonces cuando publicó su famoso panfleto sobre la cura de la rusofobia. Y básicamente sostenía que ese miedo o ese odio irracional hacia Rusia resultaba bastante perjudicial para los británicos. Claro, esto fue antes de la Guerra de Crimea, en la década de 1850. De nuevo, un punto clave es que había muchas razones racionales para que Gran Bretaña se preocupara por Rusia, pero él señalaba que existía un componente irracional importante. Y de hecho, ahí es donde entra la fobia, en los aspectos culturales y políticos, más que en los intereses en conflicto. Y en esencia, empujando a Gran Bretaña a buscar el conflicto cuando no era necesario. Además, hizo algunos comentarios sobre el militarismo y el imperialismo británicos, aprovechando también ese odio hacia Rusia, muchas veces en perjuicio del propio Reino Unido. Ahora bien, como decías, eso fue exactamente en 1836, hace 200 años. Pero hoy, 2 siglos después, seguimos viendo que la rusofobia sigue siendo un tema de interés, y por buenas razones. Es decir, tendemos a tener una visión muy irracional de Rusia, y Rusia sigue siendo un elemento clave en la política, diría, del llamado Occidente político. Sin embargo, antes de pisar alguno de tus argumentos, me gustaría saber, ¿cómo interpretas tú la rusofobia o cómo desglosas este concepto? Sí, mi primer punto sería decir, y estoy citando a otros, que no está claro si rusofobia es el término correcto. Porque evidentemente una fobia, si la comparamos, por ejemplo, con el miedo a las arañas, la aracnofobia, pues si alguien tiene miedo a las arañas, normalmente no se dedica a molestarlas ni a atacarlas. Simplemente las deja en paz e intenta mantenerse alejado. Así que, y repito, no es una idea mía, pero alguien decía que quizá un término más adecuado no sería una fobia, sino algo más parecido a la misantropía o a cualquier otro miso del griego, que significa odio a algo. Es decir, no se trata solo de una fobia hacia Rusia. Es casi algo más profundo, un odio. Por tanto, quizá un término más preciso sería misorrusos o misorrusia, de una forma u otra. Porque la rusofobia es algo más que, como has señalado en tus comentarios iniciales, una simple crítica a Rusia. Es más que una oposición basada, digamos, en el interés nacional, lo cual es perfectamente legítimo. Mencionas la década de 1830, y claro, fue el momento álgido de lo que Arthur Connolly llamó más tarde el Gran Juego, el conflicto por Asia Central, pero también había cuestiones más amplias. Todo esto vino después del levantamiento polaco de 1830 a 1831. Y hay otra analogía con los tiempos actuales. Después de la derrota de aquel levantamiento, la diáspora polaca pasó el resto del siglo XIX agitando contra Rusia, igual que hoy lo hacen nuestros amigos ucranianos, polacos y de los países bálticos. Así que hay ciertos patrones que se repiten. Ese sería, en cierto modo, el primero. Pero el segundo punto que quiero destacar es que la rusofobia está ligada a otra cosa, porque la profundidad del intento de negar a Rusia hoy es algo único, no tiene precedentes. Nunca antes, ni siquiera durante la Primera Guerra Fría, ni en el punto álgido de los conflictos del siglo XIX, se habían mantenido formalmente los lazos diplomáticos, pero en la práctica no había diplomacia ni diálogo. Se prohíben los equipos deportivos rusos, se niega la cultura y se critica a cualquiera en Occidente que diga, bueno, no es necesario adoptar el punto de vista de Moscú.
Pero decir que hay una lógica en las acciones de Rusia, algo más que una patología irracional, que es como a menudo se describe. Lo que estoy planteando ahora es que la rusofobia contemporánea está ligada a otra cosa. Y bueno, por comodidad, llamémoslo la Guerra Fría. Hace poco salió un artículo, muy bueno por cierto, en la Montreal Review, que básicamente sostiene que ha habido una larga Guerra Fría desde que los bolcheviques tomaron el poder en 1917. La primera Guerra Fría fue el llamado Miedo Rojo, que surgió durante la Guerra Civil Rusa y continuó hasta principios de los años 20. De hecho, Estados Unidos solo reconoció a la Unión Soviética en 1933, bajo Roosevelt. Así que esa sería la primera Guerra Fría. Luego tenemos la Guerra Fría clásica, desde 1947 hasta 1989. Y después llega la Tercera Guerra Fría, que empezó como una paz fría tras 1991 y que se convirtió en una auténtica Guerra Fría, por decirlo así, a partir de 2014, hasta transformarse en la guerra abierta en la que estamos hoy metidos. Mi argumento ahora es que esas dos cosas, la Guerra Fría y la rusofobia clásica, persistente y profundamente arraigada, la que identificó Cobden y de la que hablas en tu libro sobre la rusofobia, se refuerzan mutuamente, se alimentan una a la otra. Y por eso tenemos esta intensidad. Ya sabes, dijeron, llámalo misógino. Este odio hacia Rusia hoy es tan generalizado, tan abrumador, acompañado, como decía, de un intento de negar toda una civilización, todo un país. Incluso se acusa, por ejemplo, a Ursula von der Leyen, que el otro día dijo con razón que la gente no puede ir por ahí invadiendo otros países. Tenía en mente, obviamente, el año 2022. Y claro, eso se puede debatir sin fin, pero muy pocos apoyan una guerra, sea del tipo que sea. Pero, por supuesto, parece que ha pasado por alto el hecho de que ha habido muchas otras guerras, intervenciones sin provocación, que se remontan al bombardeo de Serbia en 1999, y por supuesto, al ataque a Irán el 28 de febrero de este año. En otras palabras, hay algo que está ocurriendo, y usamos la palabra rusofobia para describirlo. Es un término insuficiente, pero el fenómeno en sí necesita ser analizado. Como digo, está amplificado por una guerra fría que no termina. Y para terminar, diría que esta tercera Guerra Fría empieza básicamente después del final de la Guerra Fría clásica, con Mikhail Gorbachev, a finales de los años 80. En aquel momento, la decisión en Washington fue clara. Rusia era demasiado grande, demasiado desordenada, demasiado imprevisible, demasiado peligrosa, demasiado nuclear, y así sucesivamente, como para ser aceptada en el occidente político. Que este era un proyecto imposible, a pesar de los liberales, a pesar de muchos proeuropeos que, por cierto, siguen siendo un grupo de presión muy influyente en Moscú hoy en día. Acabo de volver de las lecturas Primakov del IMEMO, y debo decir que los debates allí fueron muy reflexivos. Quiero decir, hubo una discusión muy animada sobre el lugar de Rusia en el mundo, y la voz proeuropea sigue siendo bastante fuerte en los pasillos del poder del Kremlin. Pero unirse al occidente político era imposible. Una alianza militar, liderada por Estados Unidos, creada para contrarrestar a la Unión Soviética, era imposible. En resumen, muchos factores se combinan en este fenómeno enormemente potente, dañino y pernicioso que llamamos rusofobia. Bueno, es interesante que no se trate solo, digamos, de una sola variable. Porque si miramos hacia comienzos del siglo XIX, fue entonces cuando los rusos derrotaron a Napoleón. En cierto modo, eso puso fin a la rivalidad entre británicos y franceses como potencias marítimas competidoras. Pero no fue algo que beneficiara a Rusia, porque a partir de ahí resultaba más fácil que se unieran contra ella. Y claro, durante esas mismas guerras napoleónicas, los rusos enviaron brevemente un ejército cosaco hacia la India británica, lo que también cambió, diría yo, la percepción de amenaza en Gran Bretaña.
Es decir, los desafíos no tenían por qué venir necesariamente de potencias marítimas. También podría venir de ese poder terrestre ruso que se expande militarmente. Pero es interesante lo que has dicho sobre los polacos, porque eso añade otra capa. Ellos, por supuesto, tuvieron sus propios conflictos con los rusos. Y mucha gente llama a esto un testamento de Pedro el Grande, que en realidad es un fraude. Aún así, se cita a menudo como un texto fundacional de la rusofobia, porque se basaba mucho en los sentimientos antirrusos polacos y se difundió entre los franceses. En esencia, el argumento es muy parecido al que escuchamos hoy, que los rusos siempre buscarán una expansión gradual, con el objetivo final de dominar Europa. En otras palabras, la lucha de Polonia contra Rusia fue una lucha por toda Europa, algo que debería unirnos a todos. Y suena muy parecido a lo que decimos hoy. Los ucranianos, su lucha es también la nuestra, porque cuando los rusos terminen con Ucrania, ¿quién será el siguiente? Es como ese gran monstruo que no tiene verdaderas preocupaciones de seguridad, sino un apetito insaciable por más territorio y dominación. Y como decías, es muy difícil oponerse a eso con argumentos, porque o repites los mismos lemas, o de lo contrario, casi te tachan de traidor. Pero, ¿cómo ves ese falso testamento de Pedro el Grande dentro de este papel histórico de la rusofobia? Sí, bueno, en efecto, es uno de los pilares, igual que su equivalente en el lado judío, aquella falsificación de la policía secreta zarista a finales del siglo XIX. Así que sí, efectivamente, este es uno de los modelos. Y realmente alimenta una forma de pensar. Diría que puedo identificar, digamos, 4 grandes paradigmas en los que hoy se interpreta el comportamiento ruso. El primero, que se nutre en parte de ese supuesto testimonio, pero también de mucho más, es el modelo imperial, de que Rusia es por Nabokov una potencia expansiva, imperialista y despótica. No solo expansionista, sino potencia clásicamente despótica en su interior. Y luego intenta exportar su autocracia al extranjero, lo cual es un modelo muy poderoso. Y se dice constantemente que ese elemento imperialista estaba disfrazado durante los años soviéticos, asumiendo que en el fondo lo que se expandía era el comunismo. Hoy, esa capa comunista ha desaparecido, dejando al descubierto la verdadera esencia de Rusia. Ese es el primer modelo. El segundo es un argumento interesante y está relacionado con el primero, pero se centra en el tipo de régimen, que Rusia es desde sus orígenes autocrática, despótica. Obviamente los polacos dirían sin dudarlo que son antiliberales. Y hay mucho que respalda ese argumento, aunque por supuesto, dentro de Rusia los debates siguen siendo realmente intensos. Creo que ese es el gran punto, como dirían los estadounidenses. Lo que más me llevo de mi reciente visita es precisamente la intensidad de los debates dentro de Rusia. Así que la idea sencilla que plantea, por ejemplo, Michael McFaul en su último libro sobre democracias frente a autocracia, es una simplificación enorme. Por un lado, sí, Rusia es una autocracia, es un sistema autoritario, nadie lo pondría en duda, un sistema político muy controlado y todo eso. Pero dentro de ese marco, también es un sistema muy personalizado, aunque no personalista. Con eso quiero decir que la diferencia está en que las instituciones funcionan, que no se trata simplemente de una cleptocracia corrupta. Los sistemas funcionan. Por ejemplo, el primer ministro, Mikhail Mishustin, dirige un gobierno que resulta sorprendentemente eficaz. Vladimir Gelman habla de mala gobernanza, y sí, hay muchos elementos de mala gobernanza en él. Pero el sistema, solo hay que ir a Rusia, a Moscú y también a Pskov, donde estuvimos hace poco, y a otros lugares, y decir, bueno, en realidad no es una sociedad mal gobernada. En Moscú no me topé, para un británico parece casi una obsesión, ni un solo bache. Por supuesto, si vuelves a Inglaterra, como dicen tantos, es como decir,
bienvenido al tercer mundo. Es impactante. El estado de nuestras carreteras, del espacio público, del entorno físico, con pintadas, con suciedad, con basura por todas partes, y así sucesivamente. Y luego vas a Pskov, o a cualquier ciudad provincial rusa hoy en día, y Moscú está bien gobernada. En otras palabras, el elemento de democracia o autocracia oculta muchísimo dentro de sí. La cuestión es, ¿cómo se gobierna este sistema? ¿Y qué tan bien se gobierna? ¿Hasta qué punto ofrece bienes públicos y demás? Rusia está mucho más avanzada que el Reino Unido. No quiero restar mérito a lo que hemos hecho, porque también hemos logrado grandes avances en este ámbito. Pero, en lo que respecta a la digitalización y la administración electrónica en Rusia, ahora existe algo que antes se llamaba MFC, los centros multifuncionales, y que hoy se conoce como Mis Documentos. Son lugares donde puedes ir y recibir ayuda, usar ordenadores y todo lo necesario para rellenar tus formularios de pensión, tus declaraciones de impuestos y cosas por el estilo. En fin, ese sería el segundo paradigma. El tercero es de tipo civilizacional. Es decir, ahora Ucrania, y antes los polacos, estarían conteniendo a las hordas asiáticas bárbaras. Y eso conecta directamente con los debates postcoloniales y con el orientalismo del que hablaba Edward Said. Así que, como dices, hay muchos elementos en los que ese testamento es solo una pequeña parte de un discurso más amplio que intenta describir esta hostilidad que en realidad tenemos que analizar. En cierto modo, esa hostilidad es tanto una cuestión de Europa frente a Rusia, o más bien de Estados Unidos frente a Rusia. Porque lo que hemos descubierto ahora es que ese occidente político, el llamado occidente colectivo, no está unido en esto. Estados Unidos siempre ha sido una parte separable de ese occidente político. Y por supuesto, como vemos con Trump y como vimos antes con la distensión, puede haber momentos de distensión. Y parece que son los europeos quienes hoy están más impregnados de ese espíritu rusófobo, más que Washington. Supongo que esta idea tan simple, este tipo de regla mental de que todo es o una democracia liberal o una autocracia, es como el único filtro con el que miramos el mundo. Y eso en realidad es bastante propio de Occidente. Tendemos a hacerlo con todos los conflictos. No necesitamos saber dónde están los países en el mapa. Si surge un conflicto, lo único que escuchamos es algo así como, esto es la libertad contra el terrorismo, la civilización contra los bárbaros, la democracia liberal contra el autoritarismo. Este tipo de visión binaria y simplista nos libera de tener que conocer los antecedentes, la historia o incluso la geografía. Pero parece que funciona porque está muy arraigado en la naturaleza humana. Es decir, somos seres racionales, sí, pero también somos animales sociales. Es decir, nos organizamos en grupos por seguridad y por sentido de pertenencia, y está en el instinto de las personas definir a nuestro grupo como, ya sabes, el bueno. Los otros, el grupo de fuera, serían los malos, básicamente. Es una forma eficaz de mantener la cohesión interna. Y me da la impresión de que los rusos siempre han sido el grupo externo ideal para Europa Occidental. Es decir, ellos son los malos frente a nuestros buenos. Eran, en esencia, los asiáticos dentro de Europa, los bárbaros frente a nuestra civilización. Eran el este frente a nuestro oeste, ya sabes. Y de hecho, si uno llega hasta la Segunda Guerra Mundial, la manera en que se presentaban Rusia y la rusofobia solía expresarse en términos étnicos, con el componente asiático como símbolo de barbarie. Eso era algo bastante central si escuchas muchos de los discursos políticos. Pero cuando empezó la Guerra Fría, pareció transformarse un poco en una cuestión ideológica, porque entonces encajaba de forma natural en esa división binaria. Es decir, ellos eran los comunistas frente a nuestro capitalismo, eran los autoritarios frente a nuestra democracia, eran los ateos frente a nuestro cristianismo. Así que se convirtió en una división natural. Pero después de la Guerra Fría, parece que al volver a dividir el continente con la expansión de la OTAN, también tuvimos que asumir una nueva división en términos ideológicos.
Y ahora, por supuesto, todo se presenta como una democracia liberal frente a un sistema autocrático. Pero como dijo George Kennan en los años 90, esa es una forma terrible de entender la complejidad de la política europea. La idea de que puedes trazar una línea y fingir que, no sé, Polonia, los países bálticos, todos ellos son de alguna manera mucho más democráticos, y que esa es la gran división para entender las diferencias entre ellos y Rusia, no tiene mucho sentido. Pero quería preguntarte algo, porque has mencionado este nuevo enfoque en la etnicidad, y eso es una parte interesante de lo que Ucrania aporta a todo esto. Porque normalmente ellos se definen a sí mismos como distintos de los rusos desde la Rus de Kiev. Es decir, ellos se consideran los herederos de la Rus de Kiev, mientras que los rusos serían en esencia los herederos de los mongoles. Así que son esos bárbaros, asiáticos, ya sabes, los bárbaros que amenazan las puertas de Europa desde el este. Y de nuevo, por eso muchos de los comentarios sobre Rusia de repente vuelven a tener un tono étnico, con todas esas referencias a los orcos. Pero se ve que ese tipo de discurso, aunque todavía minoritario, empieza poco a poco a ganar terreno en Europa otra vez. Es decir, estamos empezando a ver a Rusia casi a través de un prisma étnico de nuevo. Al menos eso se escucha, sobre todo desde los países bálticos, pero también en comentarios sobre el ADN de los rusos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esto puede ser una nueva forma de resurgir, de volver a mirar al otro de esa manera? Porque no es precisamente una evolución positiva. No, esa es otra de las fuentes de esta hostilidad hacia la Rusia contemporánea. Quiero decir, antes de seguir, solo para dejarlo absolutamente claro, cualquier debate que tengamos sobre la rusofobia no significa que no podamos hacer críticas legítimas al sistema, a sus políticas o a cualquier otra cosa. Eso es normal. Pero lo que intentamos señalar es el nivel anormal de hostilidad. No podemos ni siquiera mantener un debate o un diálogo con un socio europeo. Y eso, por supuesto, es una de las razones por las que nos encontramos en esta guerra en este momento. Y una de las cosas que alimentan esa situación es precisamente lo que acabas de mencionar. La perspectiva de la Galicia oriental, que ha sido muy hostil hacia Moscú, hacia los moscovitas, llamándolos Muscali y cosas por el estilo, durante los últimos cientos de años. Una virulencia que, por supuesto, tiene raíces históricas en el imperio de la Mancomunidad polaca, que abarcaba esa parte del mundo, lo que hoy es el oeste de Ucrania, y que después formó parte del imperio austrohúngaro. Eso es, sin duda, una de sus características. En otras palabras, esa hostilidad gallega hacia Rusia, llamémosla así, que en parte era comprensible, porque se trataba de dos imperios, el de la Mancomunidad polaco-lituana y el austrohúngaro, frente al imperio ruso en expansión. Así que se puede entender la lógica de aquello, pero hoy está llevada al extremo. Y lo que ha ocurrido, en realidad, es que, igual que pasó con la diáspora polaca en el siglo XIX, sus agravios particulares han recibido una enorme plataforma y se han amplificado a través de las instituciones de la OTAN y de la Unión Europea. Y lo mismo pasa con las repúblicas bálticas. Quiero decir, tienen quejas y agravios legítimos. ¿Quién no los tiene? Pero en lugar de que, tras el final de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, la Unión Europea actuara como un espacio de reconciliación y de superación de los agravios históricos, que, por supuesto, son totalmente legítimos, lo que ha ocurrido es otra cosa. Esos hechos históricos existen, y en Polonia, en particular, con las masacres de Katyn y otros episodios, son cuestiones que no deberíamos barrer bajo la alfombra. Hay que hablar de ellas, pero de una forma equilibrada, informada y con perspectiva histórica. Sin embargo, en lugar de eso, se han vuelto, por así decirlo, miméticas. Es decir, han pasado a formar parte, si se quiere, del ADN del occidente político, que hoy se construye sobre la hostilidad hacia Rusia. Y otro punto que mencionabas, volviendo a esa idea de democracia frente a autocracia.
En parte, una de las causas y también una de las consecuencias de este conflicto hoy es que en la propia Europa nos encontramos con que el continente, la parte occidental del continente, está atrapado entre, por un lado, lo que yo llamo y llevo años llamando democratismo. Es la idea de que hay cosas más importantes que la democracia. Por ejemplo, en Ucrania, unirse a la OTAN se consideraba lo democrático, incluso aunque hubiera una mayoría popular en contra. Eso fue una de las cosas más sorprendentes. Igual que con las votaciones sobre la Constitución de la Unión Europea, se decía que era lo correcto, aunque la gente se opusiera. Eso es el democratismo. Y por supuesto, las elecciones rumanas de diciembre de 2025, que básicamente despojaron a un candidato, y las elecciones moldavas de hace poco. Eso es por un lado, tienes el democratismo, según el autor. Por el otro lado, tienes el iliberalismo, que de nuevo socava el constitucionalismo, socava el Estado de Derecho. El anterior gobierno de Polonia, por ejemplo, el anterior gobierno de Hungría, el otro. En otras palabras, en parte, al cuestionar la rusofobia y al cuestionar las estructuras de hostilidad, también se trata de una cuestión de una necesidad, no simplemente de una reacción automática para apoyar a esos iliberales si resultan favorables a Rusia, o al contrario, oponerse a ellos, como hace el democratismo. Pero en efecto, basarse en una auténtica plataforma democrática, que significa, ya sabes, elecciones libres y justas, un Estado de Derecho independiente e imparcial, acceso a medios libres e imparciales, y todo eso. Estos son postulados clásicos del liberalismo. Y bueno, yo diría que eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, el propio liberalismo, si lo miramos desde otro ángulo, tuvo su versión de la Guerra Fría, que se volvió claramente instrumental en la lucha contra la Unión Soviética. Pero hoy, ese legado sigue presente. En otras palabras, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y entender las patologías del occidente político, que son las que generan el conflicto al otro lado. Por supuesto, esto no exculpa en absoluto lo que Rusia pueda hacer, pero tienes toda la razón. Una vez que se eliminó esa capa ideológica y se intentó imponer esa especie de falsa distinción entre autocracias y democracias, como si no existiera un espectro, o varios espectros, entre buena y mala gobernanza, entre una gestión eficaz o ineficaz de los bienes públicos, que puede medirse en cosas como la pobreza infantil, los niveles generales de pobreza, y las pensiones, y así sucesivamente. Cada vez así zasik, y tu absen en una misión más compleja. Sí, bueno, incluso Richard Cobden ya señaló esto en 1836. Fue bastante crítico con las ambiciones imperiales de Rusia, pero eso no le impidió reconocer también el militarismo británico y cómo los temores hacia Rusia se exageraban para alimentar ese militarismo. Parece que no debería haber una contradicción. La capacidad de reconocer que ambos bandos hacen cosas malas. Pero hoy en día da la sensación de que todo es como un partido de fútbol. Es decir, tienes que animar al equipo correcto. Y todos acabamos atrapados por esas narrativas. Ahora bien, tampoco es una preocupación irracional, por ejemplo, en el caso de Polonia o de los países bálticos, que puedan ser dominados por Rusia. En efecto, si hubiera sido el final de la Guerra Fría, y si yo fuera de Polonia, probablemente habría preferido estar en el lado correcto de las líneas divisorias de la Europa redividida, antes que haber eliminado esas líneas, simplemente por los recuerdos y agravios históricos. Ahora bien, dicho esto, también hay que reconocer con racionalidad que la seguridad europea no puede basarse en la venganza histórica. Tiene que haber esfuerzos para abordar la competencia en materia de seguridad. Y de hecho, ese era el propósito de una arquitectura de seguridad paneuropea. Por eso tuvimos la Carta de París para una nueva Europa en 1990. Por eso desarrollamos la OSCE. Reconocimos que no podíamos basar la seguridad en la dominación ni en perpetuar la debilidad de los rivales. La seguridad tiene que ser indivisible.
Pero de alguna manera, todo eso desapareció, y todos nos convertimos básicamente en letones. Tuvimos que empezar a asumir esta idea de que los rusos son, por naturaleza, malos, y que la única forma de tener seguridad es contenerlos o derrotarlos. Y claro, hay un contraargumento que puede coexistir. Se puede decir que Rusia puede ser dominante y abusiva con sus vecinos, pero también se puede reconocer al mismo tiempo que Rusia tiene preocupaciones defensivas legítimas. De hecho, nada menos que James Baker lo señaló en los años 90. Él decía que, si ahora ampliamos la OTAN para ayudar a los vecinos de Rusia, lograremos justo lo contrario, porque se convertirá en una profecía que se cumple sola. Rusia verá la expansión gradual de la OTAN hacia sus fronteras y sentirá la necesidad de controlar a los países que tiene alrededor. De nuevo, me gustaría que fuera posible compararnos con ellos, pero parece que ya no lo es. Si planteas el mismo argumento, si Rusia o China empezaran a meterse poco a poco en América Latina, a instalar bases en México, eso provocaría una reacción enorme por parte de Estados Unidos contra esos países. Exigirían tener una influencia exclusiva, actuarían de forma muy dura. Así que, una vez más, se puede decir que los rusos tienen sus razones, o que su forma de pensar sigue una lógica parecida, pero ni siquiera podemos plantearlo. Por eso no me sorprendió, aunque sí me pareció interesante escuchar al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza cuando decía que el ataque de Rusia a Ucrania es completamente una locura. ¿Cómo puede un país atacar a otro en pleno siglo XXI? Pero él no. Quiero decir, era absurdo escuchar algo así, porque las democracias maduras dicen que no hacen eso. ¿Cuántas guerras llevamos ya? Pero, de nuevo, ni se le pasó por la cabeza. Creo que es porque se trata de guerras liberales y democráticas, así que son por valores o algo así. No cuentan como guerras. Así que, por lo visto, no podemos compararnos con los rusos. Parece que todo lo que hacen, incluso si mienten lo correcto, lo hacen por las razones equivocadas. Básicamente, así es como se ve. Exacto. Hay dos cosas ahí. Primero, el hecho de que ni siquiera podía ver más allá. He usado la palabra hermético porque está cerrado, porque Occidente, en el sentido político, ya no es capaz de relacionarse con el otro, ni de entender sus preocupaciones, como sí podía hacerlo George Kennan. Y tú has mencionado a James Baker. Aquella generación sí podía. Esa generación que aún recordaba la Segunda Guerra Mundial, el espíritu de Yalta y de Potsdam, si quieres, en el que las grandes potencias trabajaban juntas por la paz y por crear las Naciones Unidas, y todo eso. Toda esa generación, todo ese enfoque, ha desaparecido. Ese modo de pensar plural, abierto, ya no existe. Y en su lugar, lo que tenemos ahora es algo hermético. Así que no es de extrañar que no sean capaces de ver nada fuera de su propio marco ideológico, de su propio carácter cerrado, ni siquiera cuando hay una guerra. Y eso seguía ocurriendo el mismo día de la cumbre de Ankara, cuando él dijo que estaban bombardeando Irán otra vez en ese momento, aparte de la guerra en el sur del Líbano. La segunda cuestión es que si miramos atrás, incluso a Helsinki en 1975, pero sobre todo a París en 1990, esa cuestión histórica para ellos no es solo hermética, es casi ahistórica, fuera de contexto. Y si intentamos aportar contexto, como haces tú, como hago yo y como hacen muchos de tus invitados, entonces ese contexto, eso es apaciguamiento, eso es, ya sabes, y ese término espantoso, Putin versteher, Rusland versteher. Entender se considera casi una traición. Es un acto de apaciguamiento, totalmente. Quiero decir, cuando lo oí por primera vez, no podía creer que alguien dijera en serio que entender algo es algo malo, que no deberíamos hacerlo. Y claro, en cuanto a la invasión de febrero de 2022, fue un acontecimiento impactante, sin duda. Sigo afectado por ese impacto, siendo sincero.
Fue un hecho estremecedor, pero entendemos el contexto y las razones. Y la historia no empezó el 24 de febrero de 2022, igual que no empezó el 1 de agosto de 1914. Hay que mirar atrás, y entonces se pueden analizar las alianzas militares, los desarrollos económicos y todo lo demás. De la misma manera, eso es lo que hacemos hoy. Estamos intentando entender cómo llegamos a esa situación en la que las preocupaciones de seguridad de Rusia no fueron aceptadas, no solo en sus propios términos, sino que incluso la idea misma de que Rusia pudiera tener preocupaciones legítimas de seguridad se consideraba una amenaza, casi como si fuera ya un argumento de Moscú, ese tipo de lenguaje. Y eso nos lleva a otro punto, el deterioro y la degradación del lenguaje. El tipo de lenguaje que, por ejemplo, utilizó Joe Biden fue espantoso. Un hombre, Biden, que supuestamente era un experto en política exterior durante toda su carrera política, y aún así recurrió a un lenguaje de lo más burdo. Un lenguaje que, por supuesto, con Pete Hegseth y Donald J. Trump, ha llegado a su límite absoluto. Palabras como escoria reflejan el tipo de lenguaje que usa Biden cuando dice, ya sabes, hablando del mal y de que este hombre, refiriéndose a Putin, no puede seguir en el poder. Bueno, eso es una reducción total a una visión completamente personal del mundo. La Rusia de Putin, Putin hace esto, Putin hace aquello. Pero dentro de Rusia hay todo un enorme entramado institucional, con larguísimas tradiciones diplomáticas, una red de grupos, facciones e instituciones que participan en el gran debate político sobre qué política debe seguirse. En otras palabras, y ya termino, perdón por extenderme, por eso insisto tanto en esta idea de Occidente como entidad política, porque algo nos ha pasado en Occidente, y defiendo a Occidente como una organización liberal, constitucional y democrática, con muchos logros en esa dirección. Quiero dejarlo absolutamente claro. Esto no es simplemente una negación de nuestra propia experiencia. Lo que queremos, y lo que yo defiendo, es que debemos ser conscientes de nuestros propios fallos y construir un Occidente mejor a partir de ello. Pero ese Occidente mejor no puede basarse en este sistema de poder atlántico, en este Occidente político establecido después de 1945, encabezado y dirigido por Estados Unidos. Se ha convertido en algo mórbido, patológico. Este Occidente político, basta con escuchar a la OTAN, escuchar a sus líderes, es intelectualmente estéril, geopolíticamente peligroso y en última instancia perjudicial para nosotros mismos, tanto como para los demás. Así que ha llegado el momento de ir más allá de este marco actual de seguridad atlántica. ¿Cómo? Bueno, ahora mismo es claramente imposible, pero en efecto, se trataría de recuperar una especie de visión pancontinental en la que tengamos que garantizar la seguridad. Has mencionado antes todo eso, desde Lisboa hasta Vladivostok, para llegar a ser posamericanos, pero no antiamericanos, por supuesto, sino posamericanos. Un nuevo orden de seguridad en colaboración con Estados Unidos, con China, con la India y con algún otro. Vivimos ya en el segundo cuarto del siglo XXI, y sin embargo, parece que seguimos consumidos por los odios del siglo XIX, los mismos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, a la Guerra de Crimea y a tantas otras tragedias. Intentemos de nuevo, pero en una plataforma mejor. Creo que este debate sobre la rusofobia nos lleva precisamente a eso, a entender nuestras propias patologías, la patología de este odio absoluto, que por supuesto no deja de crecer. Les encanta en Leópolis, les encanta en Galicia, les encanta en los peores rincones de Polonia. Y déjame subrayar algo, dentro de Polonia también hay un debate muy vivo, muy intenso. Recibo constantemente mensajes de gente en Polonia que es tremendamente crítica con la forma en que el país ha sido, al menos en el pasado, la punta de lanza de esta rusofobia. Porque en Polonia también ha existido una larga tradición de, bueno, quizá no deberíamos llamarlo rusofilia, pero sí una comprensión y un vínculo con la cultura, la política, la literatura
y el arte rusos, entre otras cosas. Y eso es lo que resulta tan devastador. Hoy en Europa estamos viendo cómo la guerra entre Rusia y Ucrania se está transformando en una guerra entre Rusia y Europa, una guerra que podría destruirnos a todos. Y por eso, una vez más, tenemos que decir, no queremos seguir por ese camino. Hay buena gente en Polonia, en Letonia y, por supuesto, sobre todo en Ucrania. Sobre todo en Ucrania. Y este intento de presentarlo, como tú dices, como una lucha entre el ucraniano bueno y noble frente al ruso bárbaro y mongoloide, es una auténtica degradación. Es simplemente un relato político y una construcción ideológica. En resumen, en mi opinión, esta guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra devastadora entre dos grandes pueblos eslavos, mayoritariamente eslavos, no puros en ninguno de los dos lados, pero sí en su mayoría eslavos. Dos grandes civilizaciones ortodoxas, tan parecidas en tantos aspectos. Y eso en parte, claro, explica la intensidad del conflicto, precisamente porque son tan cercanos. Los etnonacionalistas ucranianos, por supuesto, quisieron hacer un esfuerzo especial por distanciarse. De ahí la represión de la cultura rusa dentro de Ucrania. Pero hay una parte muy importante de la población ucraniana, y mi libro sobre la guerra ruso-ucraniana está dedicado a ellos, la otra Ucrania, que pide un país multilingüe, multiconfesional, tolerante y pluralista, con buenas relaciones con todos sus vecinos. Bueno, déjame hacerte una última pregunta, porque has mencionado esa inmadurez política. Y también dijiste antes que personas como Kenny Baker ya no están en la escena política. Y en el fondo, estás dando a entender que no tenemos sustitutos. Así que de nuevo, el discurso político de hoy es muy distinto. Y me daba curiosidad saber por qué. Porque quiero decir, las pruebas parecen estar ahí, pero no hay rendición de cuentas. Es decir, todo el mundo sabe que, hacia finales de los años 80, llevábamos trabajando desde los acuerdos de Helsinki para encontrar una forma de que Oriente y Occidente colaboraran. Nuestro principal desafío, como muchos vieron, era, tenemos que sustituir la política de bloques enfrentados por una arquitectura de seguridad europea inclusiva, basada en la seguridad indivisible. Todo esto era en cierto modo puro sentido común. Por eso, en los años 90, cuando se empezó a hablar de ampliar la OTAN, es decir, de ampliar el bloque militar de la Guerra Fría, en lugar de avanzar hacia esa arquitectura de seguridad basada en la seguridad indivisible, hubo una oposición enorme. Hubo cartas de 50 destacados académicos, embajadores y líderes militares estadounidenses, todos advirtiendo que aquello acabaría en desastre. A lo largo de los años, el propio director de la CIA, William Burns, argumentó que si intentábamos atraer a Ucrania hacia la órbita de la OTAN, eso provocaría una agravamiento grave y más inútil. Algo que se spali sang. Teníamos todo esto claro, ¿sabes? Merkel llegó a decir que ofrecer a Ucrania la entrada en la OTAN sería como declarar la guerra. Lo sabíamos, era puro sentido común. Pero de repente llega el 2014 y de la noche a la mañana Rusia se convierte, en un imperio en que todo está en su ADN, que quieren dominar a sus vecinos. De pronto toda la realidad, toda nuestra memoria histórica, todo desapareció. Incluso las mismas personas olvidaron lo que habían dicho unas semanas antes. Y luego, si seguimos adelante, tuvimos los años del llamado Russiagate con Trump. Durante años, cada titular decía que yo era un agente del Kremlin, hasta que al final descubrimos que, todo era falso. Y luego simplemente nos olvidamos del tema. Y cada referéndum, cada elección que no apoyaba la cohesión interna de Occidente, ya sabes, fuera el Brexit o el auge populista, todo se convertía en una gran conspiración rusa, sin necesidad de pruebas. De hecho, la mayoría de esas teorías fueron desmentidas. Luego vino el Acuerdo de Minsk. Ahora sabemos que los países occidentales los socavaron durante 7 años. Sabemos también que el Acuerdo de Estambul fue saboteado por Estados Unidos y el Reino Unido. Lo hemos oído de los turcos, del ex primer ministro israelí, del antiguo jefe del ejército alemán. Quiero decir, todo el mundo. A estas alturas, esto es puro sentido común.
Y por supuesto, también llegó lo del Nord Stream. Eso formaba parte del manual de Putin, destruir su propia infraestructura energética, hasta que descubrimos que, bueno, al final no había sido Rusia. Nos decían que afirmar que el gobierno ucraniano es corrupto era, ya sabes, pura propaganda rusa. Y ahora resulta que es algo que se puede decir sin problema. Nos decían que los elementos fascistas en Ucrania eran propaganda rusa, hasta que los polacos, de repente, después de 4 años, empezaron a preocuparse por eso. Y así, una tras otra, todas esas cosas que no se podían decir resultan ser ciertas, pero no habrá ninguna rendición de cuentas. Y la gente que dijo todas esas tonterías, la gente que censuró y difamó, sigue ahí. Ese tipo de personas horribles siempre acaban saliendo a flote. Y cualquiera que se opusiera a eso sigue siendo un traidor, porque no gritó los eslóganes antirrusos correctos. Pero, ¿cómo se explica esto? Porque a veces cuando digo en este país que Rusia provocó esta guerra, el ministro de Defensa me llama propagandista ruso. Es lo que hace ahora el gobierno aquí. Va contra los académicos. Si dices que Rusia está ganando, te responden, bueno, pero no preguntan por qué ni miran ningún dato. Dicen que es un argumento prorruso. Si dices que las sanciones no van a funcionar, pues ya está, eres prorruso. No hay debate, es simplemente que o animas a un bando o animas al otro. La verdad, la inmadurez política parece una buena forma de describirlo. Así que, resumiendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque antes teníamos grandes políticos en Europa y también en Estados Unidos. ¿Dónde están los diplomáticos? ¿Dónde están los verdaderos políticos? Miro a la gente que nos representa. Es lo peor. No hay nada ahí. Absolutamente. La degeneración de las élites europeas, dejando a un lado a Estados Unidos, es realmente impactante. El nivel de conocimiento histórico o de comprensión de las realidades geopolíticas no hace falta ser un realista. Uno puede seguir siendo un idealista en la defensa de la democracia y todo eso, pero hay que entender que el mundo es un elemento mucho más complejo. Así que supongo que la primera parte es una excelente pregunta. ¿Por qué? Pues por supuesto, se debe a ese falso universalismo del occidente político, a esa idea de que Occidente se considera universal, socavando el verdadero universalismo que está en la Carta de las Naciones Unidas, basado en el internacionalismo soberano, en los 193 estados soberanos. Eso no lo pueden aceptar. El llamado orden internacional liberal, el orden basado en reglas, pretende ser, en la práctica, el único modelo eficaz y viable de orden mundial. Los chinos, los rusos, los indios, muchos países africanos y otros más se oponen a eso. Así que no es solo Rusia, por supuesto. Y por eso estamos viendo el inicio de lo que podríamos llamar el surgimiento del este político, o casi podríamos decir el este global frente al oeste global, junto con el sur global. Exacto. El primer punto es que el occidente político se ha vuelto hermético. Y como consecuencia de eso, las élites europeas, que han sido dependientes y subordinadas a Washington durante tanto tiempo, han olvidado algo fundamental. Han perdido la capacidad de pensar, de decirse, un momento, cuál es ante todo el interés nacional de Europa en su conjunto. Y por supuesto, el interés nacional de los estados que forman parte del occidente político. Estados Unidos siempre ha mantenido su soberanía. Se ha mantenido al margen, incluso de su propio sistema de alianzas. Pero nosotros no. Nos hemos implicado tanto en él que lo hemos perdido. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con una cuestión generacional. Estoy citando a alguien que me recordó a Aldous Huxley. En el prólogo de la edición de 1946 de su libro, publicado por primera vez en 1932, Un mundo feliz, hace una observación increíble, muy relevante hoy en día. Dice que, tras la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, durante más de un siglo después de aquella barbarie, ya sabes, 1/3 de la población alemana murió en esa guerra,
las élites políticas se volvieron conservadoras. Y con eso, no quería decir de derechas, sino prudentes, poco dadas a aventuras políticas o militares, conscientes pactivas de la guerra. Luego, él dice que hemos perdido eso, y que por eso tuvimos, según él, los 30 años de Guerra Civil Europea, de 1914 a 1944. Así que volvió a ocurrir, y ahora tenemos el mismo fenómeno después de un par de generaciones. Y hasta las armas nucleares parecen haber perdido su poder disuasorio. Ese es el segundo punto. El tercero es que todo esto tiene que ver con la memoria o el olvido, como si la historia empezara ayer, sin ningún intento de poner las cosas en contexto. Si recuerdas, Ernest Renan, a finales del siglo XIX, planteó aquella famosa pregunta: ¿qué es una nación? ¿Qué es que una nación? Y respondió diciendo que una nación se construye tanto sobre lo que olvida como sobre lo que recuerda. En otras palabras, la memoria siempre es selectiva, y para construir una nación hay que olvidar las partes malas y resaltar solo las buenas. Esto es exactamente lo que está haciendo el Occidente político. No es una nación, sino un bloque, y necesita mantener la disciplina del bloque. Hay que interiorizar esta supresión de la memoria histórica precisa. Primero, por supuesto, lo están haciendo con respecto a la Segunda Guerra Mundial y, en realidad, con toda la valoración de la Unión Soviética. Son resoluciones extraordinariamente escandalosas las que ha adoptado el Parlamento Europeo, revisionistas históricas en su peor forma. Y, por supuesto, como dices, los letones, estonios y lituanos, como si su propio sufrimiento, que fue real, por supuesto, se hubiera absolutizado. Algo que, desde luego, la Unión Europea debería haber moderado, igual que hizo con el conflicto entre Francia y Alemania, haciendo que la guerra fuera imposible. Ese fue el reto al que nos enfrentamos tras el final de la Guerra Fría. Hacer lo mismo con Rusia, integrarla en una comunidad de naciones. Pero no se pudo, porque existe eso que llamamos el Occidente político, ese Occidente colectivo, el Occidente atlántico, la OTAN, la Unión Europea y todo lo demás. Y luego está el punto final, que quizá va más allá de todo eso. Y es, permíteme, lo tengo aquí anotado, el hecho de que tenemos todo esto. Quiero volver al gran filósofo Vadim Zimbursky. Escribió un libro muy conocido titulado La isla Rusia, y lo analiza dentro de un gran marco histórico. En ese libro, y también en revisiones posteriores y recopilaciones de sus artículos, básicamente sostiene ideas que realmente nos ayudan a poner todo esto en perspectiva. Él observa a Rusia, un país inmenso, poco poblado, y plantea la cuestión: ¿cómo se gobierna una sociedad así? Él siempre defendió el máximo federalismo, la descentralización y todo eso. Pero Rusia está rodeada por lo que él llamaba el limitrof. Los romanos lo llamaban el borde del Imperio Romano, el limes, la liminalidad, el límite, la frontera. Y su idea de la Rusia isla era que, cuando Rusia entra en ese espacio liminal, en ese limitrof de Ucrania, Polonia o de otros lugares, se pone en peligro. Claro, a veces tiene que hacerlo, pero en el caso de Ucrania, él entendía bastante bien que se trataba de una esfera de interés vital para su seguridad. Aún así, tanto para Rusia como para el otro lado, es decir, para Occidente, esto supone un enorme riesgo. Ese conflicto en torno al límite, cuando Rusia se sobreextiende, la pone en peligro de colapso, como vimos con la Unión Soviética, como vimos con el Imperio Ruso. Por eso creo que Zimbursky todavía tiene mucho que decirnos hoy. Y más aún, ahora se ha convertido en la figura más representativa de lo que para mí es la corriente intelectual más interesante en la Rusia actual. Y esa corriente es, bueno, por llamarla de alguna manera, los liberales conservadores. Son conservadores en muchos sentidos. En parte defienden la idea de un Estado civilizacional, pero lo combinan con el constitucionalismo, el Estado de Derecho y todo lo demás. En mis conferencias recientes en Moscú y en Pskov, he dicho que esta es la tendencia a la que realmente deberíamos prestar atención. Hay gente en Rusia que está diciendo exactamente lo mismo que nosotros. Condenan la rusofobia,
condenan también la oestofobia y tratan de decir, mirad, tenemos que encontrar una forma de gestionar este límite de Rusia, que en el fondo también es una cuestión de cómo nos gobernamos a nosotros mismos. Hablé sobre el democratismo, la democracia iliberal y, por supuesto, sobre lo que ocurre dentro de la propia Rusia. Creo que ahí es donde, digamos, el debate puede ser más productivo. Pero como dices, el nivel del discurso público. Puedo añadir una última cosa. La línea de Dzimbursky se opone claramente a la de muchos otros, los más militantes, los radicales. Bueno, llamémosla la línea de Dugin en filosofía política, que es realmente implacable en sus ataques. Y, deving, instant basis, gropa, empresa de ruso, lesa de jurthul salni toe molds. Pero, solo por decirlo, esa línea entre liberales y conservadores es muy, yo diría incluso que es la línea dominante en el Kremlin. Por eso pedimos diálogo y diplomacia. Hay gente allí dispuesta a hablar, dispuesta a buscar la paz. Quieren poner fin a esta guerra. No hay entusiasmo popular por esta guerra. Tampoco hay entusiasmo popular por el antieuropeísmo. Son muy críticos con sus políticas y con su liderazgo. Pero en un sentido cultural profundo, hoy los rusos son europeos. Tenemos que encontrar una nueva base, un nuevo marco para construir una nueva comunidad europea pancontinental. Bueno, espero que deje de ser, digamos, algo revolucionario o polémico, mirarnos a nosotros mismos cuando se intenta también reducir la competencia en materia de seguridad. Pero no, la atracción de ver el mundo como una lucha entre buenos y malos, creo que, como decía antes, está en la naturaleza humana. Y sí, es bastante destructivo, como hemos visto. Va totalmente en contra de cómo se resuelven los conflictos internacionales, que consiste en entender las preocupaciones legítimas del otro y buscar formas de llegar a un compromiso. Pero bueno, ojalá lleguemos a eso. Así que por favor, seguid con vuestras excelentes publicaciones. Soy un gran admirador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.